Hola, te habla Ismael Sosa, siempre tratando de conectarme con este gran equipo que está por el mundo, tratando de construir su negocio, su empresa, su unipersonal, en esta industria fantástica y maravillosa en la que todos nos desarrollamos y que, bueno, hay que crecer y hay que escuchar a todos aquellos que tienen una propia experiencia. Hoy me he tomado un minuto rápidamente para hablar de una pregunta específica que tiene que ver con que cómo empiezo mi charla o cómo empiezo mi conversación o cómo empiezo mi actividad, ya sea en el escenario o en el Zoom. Y esto es un tema bien interesante en nuestra industria, porque fíjate que muchas veces he visto personas que comienzan nerviosamente en el escenario o en su presentación de Zoom o en su canal de YouTube, o donde sea, eh, con lo que sería el cierre, muy emotivos, muy emocionados, empiezan a hablar de lo que lograron en sus negocios y esto un poco se aleja de la parte profesional, en donde tenemos que saber que hay una estructura específica para hacer que el negocio se desarrolle correctamente. Y lo primero que te diría para contestar tu pregunta es que tengas en cuenta que como cuando te encuentras con cualquier persona personalmente, valga la redundancia, saludas con mucho entusiasmo. Y luego de saludar con mucho entusiasmo viene lo que voy a denominar, o siempre he denominado desde que estoy en este negocio, desde finales de la década del 70, eh, en lo que es la identificación personal. Debes identificarte. Y esto quiere decir que la persona de tu público al escucharte sienta que tienes cierto parecido a él. La idea no es que te vea como un superman, un superhombre o una supermujer, sino que te vea como alguien que realmente puede parecerse a mí. Él piense eso, ¿verdad? De manera tal que diga, mira, a él le pasó eso, a mí me está pasando algo similar y él llegó hasta donde está, quizá yo podría lograrlo. Este es un efecto bien interesante que es el objetivo o uno de los objetivos de la identificación. Así que quiero que tengas en cuenta que tú te has ganado el derecho de hablar de eso con soltura y con confianza, porque estamos definiendo lo que sería tu propia historia. Claro, esto es tu propia historia en una brevísima versión que tiene que ver con cómo llegaste hasta aquí. Luego del saludo con mucho entusiasmo, vas a hablar un poquito de quién eres como persona, estás casado, casada, tienes hijos, también vas a definir si tienes una carrera o a qué te dedicabas. Y otra de las cosas bien importantes es qué hacías, refiriéndote a tu empleo, tu trabajo, y también en qué situación estabas. Porque eso es lo que hace que la persona así se identifique y diga, pues estoy en una situación bastante similar, así que yo podría ser él y estar en esa posición de éxito en un futuro cercano. Otra de las cosas al finalizar en esta breve identificación es cómo llegaste hasta aquí, quién fue que te invitó, y obviamente tiene un toque de emoción más bien profesional. No es momento de cierres emotivos, eso lo dejamos para el final de una presentación. Esto debe ser sobrio, serio, porque la pregunta que la persona se está haciendo, nos guste o no, es ¿quién es esta persona? O si quieres, si tú me permites la expresión, ¿quién es este tipo? ¿Quién es esta tipa? Diría alguien. ¿Y por qué debo escucharla? La identificación lo que hace es contestar la razón de por qué debe escucharte. El parecido que tenemos en algún punto en común. Y cuando hablas de estas cosas, a veces puede que alguna foto ayude o no. Yo querría decirte que casi no, menos números y estadísticas. Este es un negocio pura emoción, así que tienes que tratar de hablar desde el corazón, porque eso es lo que transmite. Por ejemplo, cuando yo hablo de mi identificación, puedo decirte que hago algo muy parecido a
Muy buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Ismael Sosa y es un honor para mí ser la persona que hoy tiene la responsabilidad de hablarles de esta gran oportunidad. Y déjeme contarle algo de mí mismo. Hace muchos años trabajaba en una empresa norteamericana, en una gran empresa del Carnegie, y uno de los alumnos que tomó un curso me recomendó que por favor le ofreciese estos cursos a la empresa donde trabajaba. Y a partir de allí escuché el nombre de una corporación a la cual fui a ofrecerle los productos. Entonces, esa identificación luego va a, en ese momento mi situación económica, mis ingresos no eran los mejores, tenía mucho mes para poco salario para mucho mes, todos estos argumentos que ayudan mucho a la identificación de la persona. Luego, cómo me sentí realmente en la propuesta, en el plan de mercadeo, como tú quieras llamarlo. En mi caso, asistí en un gran hotel donde habían muchísimas personas, mucha alegría. Yo no entendía por qué una reunión de negocios debía tener tanta alegría, me parecía un acto político, otro tipo de actividades. Eso me hizo sentir incómodo. Me dijeron que la fila del frente del salón del hotel, de un muy bonito hotel, se había reservado para los invitados y yo dije, por favor, lo siento, voy a sentarme en la última fila. ¿Por qué? Porque la última fila estaba muy cerca de la puerta de salida. Y cuando cuento esto, hay una identificación, porque las personas obviamente tienen un sentimiento en donde sí, a mí me pasó algo parecido y entiendo lo que dice el orador. Así que, claro, esto tiene que ser real. Yo no puedo cambiar mi historia cada vez que hago una presentación. Si mañana sé que en el auditorio son puros odontólogos y yo hablo de que, bueno, yo me presenté y tenía un montón de amigos odontólogos, eso sería una mentira y no funciona. Acá necesitamos, ¿es repetitiva? Claro que sí. Esta breve reseña de la identificación es repetitiva porque es tu propia historia, es tu propio testimonio y eso es lo que además te va a dar confianza porque ¿quién puede hablar mejor que de tu testimonio en la historia personal que tú mismo? Así que, por favor, apaláncate en esto, en tu confianza, en las cosas que te ganaste el derecho de hablar y te vas a sentir mucho más confiado o confiada para poder hacer tus presentaciones en esta parte tan importante que es la identificación. Espero que te sirva. Te envío un gran abrazo y nos vemos pronto.